Bueno, un día más que compartimos la palabra y esta vez vamos a hablar del perdón. ¿Qué pasa en nuestros corazones? ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando tenemos resentimientos, cuando tenemos heridas no curadas, cuando recordamos algún daño que alguien nos hizo y no podemos dejarlo atrás? Y sigue haciéndonos esclavos de ese sentimiento y de ese resentimiento. Comenzamos leyendo la palabra Lucas 22, 50 al 51. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja, le sanó. Bueno, aquí como ejemplo leemos un pedazo de la palabra en el que Pedro hace daño físicamente a una persona, pero muchas veces no es precisamente un daño físico el que nos hacen, sino muchas veces las personas, y muchas veces las personas que amamos son las que nos hacen un daño en el corazón. Tal vez una palabra que nos hirió, tal vez una actitud que nos hirió. Tal vez sentimos el abandono de alguien en algún momento y eso nos hirió. Sentimos que esa persona no nos amaba y eso nos hirió. Pero bueno, aquí y mostramos físicamente una herida que Pedro le hace a una de las personas que trabajaba con el sumo sacerdote. Y aquí lo que decíamos, Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Muchas veces hemos podido recibir y muchas veces también seguramente hemos herido a las personas. Definitivamente, tal vez es una de las cosas que a veces hacemos inclusive sin darnos cuenta. Y esas palabras duras que nos dicen son las que se quedan incrustadas en nuestro corazón. Vamos a ver qué es lo que debemos hacer cuando tenemos, cuando tenemos estas heridas que no cicatrizan. Tengo una persona muy querida, por ejemplo, que se acuerda cosas que una persona le dijo y el modo en que la hirió, pero cosas que han pasado hace 50 años o tal vez más y no puede sanar. Cada vez que habla de esa persona, se nota el dolor y el resentimiento en su corazón. Y muchas veces nos pasa eso. Juan 18:10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Una vez más decimos, estamos dando el ejemplo de un daño físico, pero usualmente, aunque hay personas que seguramente nos van a dañar físicamente, pero lo más frecuente son los daños y las heridas en el corazón. Proverbios 12:18, bueno, hay hombres cuyas palabras son golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Eso ya hemos dicho que reiteramos que no siempre son heridas físicas, sino son heridas al corazón. ¿Y qué hacemos cuando alguien nos hiere? Por lo menos cuando hablamos de una herida, de algo verbal, que también son heridas que se quedan en nuestro corazón para siempre, pero ¿qué hay cuando de paso estos daños, como lo que hizo Pedro con esta persona, dejan un daño físico, una marca que no se puede borrar? Y aquí está un ejemplo de eso. Segunda Samuel 13:12 al 14 dice. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia. Y para poner el contexto de esto, lo que está sucediendo es que eh, el rey David tuvo muchas esposas. Y no es que Dios bendijo el hecho de que tuviera muchas esposas. Es más, esa, el haber tenido muchas esposas fue una de las cosas
que le trajo los dolores más grandes de su vida. Porque hay algunas veces que algunas personas sacan de contexto el tema del rey David, del rey Salomón, y dicen, bueno, miren, la Biblia permite que alguien tenga muchas esposas, pero si uno lee la historia del rey David, eso es lo que le trajo más desdicha. Yo creo que en su momento él hubiera deseado no haber cometido ese error. Y lo que sucede es, el contexto de esto es, ella, ¿quién es ella? Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia. Ella era una de las hijas del rey David. Y como tuvo muchas esposas, él obviamente tenía muchos hijos, pero que eran solo hermanos de padre, eran medios hermanos, lo que se le llama. Entonces, aquí una de las hijas del rey David le está diciendo, ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti, mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. En otras palabras, su medio hermano la violó. ¿Qué hacemos cuando sucede eso? Eso trajo una desgracia terrible en la casa de David. ¿Qué hacemos cuando sucede algo así y es tan difícil perdonar porque es algo que ya no se va a borrar, ya es algo que no se... si lo hacemos en nuestras fuerzas, si lo hacemos en el sentido humano que tenemos, decimos, eso es algo que no se va a borrar con un disculpame, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿A dónde tenemos que acudir cuando hay una herida de ese tamaño que sentimos y creemos que nunca se va a poder borrar? Segunda de Samuel 13 al 19 dijo, entonces Tamar, la hija del rey David, tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores con la que estaba vestida y puso su mano sobre su cabeza y se fue gritando. Eh, lo que sintió Tamar, la hija de David, fue terrible, como cualquier persona que ha sentido o ha sido violada y que causa consecuencias a lo largo de su vida terribles. Consecuencias siempre y cuando no se cure ese, esa herida que definitivamente no es fácil de curar. Jeremías 30 12 al 14 dice, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tu maldad y la multitud de tus pecados. Aquí está hablando justamente Jeremías de un dolor incurable, de un dolor incurable que es el quebrantamiento, el dolor de haber sido lastimado. Lucas 22:51. Entonces respondió Jesús, dijo, basta, ya dejad, y tocando su oreja le sanó. Con este versículo estamos volviendo a la escena en la que Pedro le corta la oreja a uno de los empleados del Sanedrín, del sumo sacerdote, y se imaginan que ese daño físico no había cómo repararlo. Y aquí la analogía que queremos hacer es que esos daños físicos que tenemos en nuestra vida, que tenemos en nuestro corazón, el abandono de un padre, la incomprensión tal vez de un padre, la traición de una pareja, el maltrato de la gente, ojalá que no, la violación por parte de alguien, tal vez de un pariente cercano inclusive, esas heridas, así como la herida que le hizo Pedro a este sirviente, son heridas que sin ayuda, solo en nuestras fuerzas, son imposibles de curar.
Y en este caso, la oreja cortada era imposible de curar en las fuerzas de estas personas. Pero aquí vemos y hacemos esa analogía y dice, y Jesús le dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. Estas heridas profundas que nadie puede sanar, si tienes un resentimiento, una herida con alguien que dices, yo nunca voy a poder sanar, o como ahora mismo, hace unos minutos escuchaba, puedo perdonar, pero no olvidar. Eso no es perdonar. Entonces, uno puede hacer que esas heridas sanen. El único que puede hacer que esas heridas sanen es Jesús. Es el único al que le podemos entregar ese sentimiento y es el único que, que puede ir renovando nuestro pensamiento y al mismo tiempo, al renovar nuestro pensamiento, renovar lo que siente nuestro corazón. Como testimonio puedo dar que, sin dar nombres, pero yo llegué a odiar a una persona mucho de verdad. En mi, en mi criterio, le había hecho daño, eh, me había hecho daño a mí y le había hecho daño a una de las personas que más amaba en la vida. Y dije, yo en algún momento pensé que eso no podía borrarse de ningún modo. Pero es increíble que cuando uno entrega su vida a Dios, esos sentimientos Jesús los va borrando. Jesús va sanando tu corazón y lo va sanando a través de su palabra, como siempre decimos, a través de tener comunión con Él. Cuando en una palabra, en un versículo de la Biblia dice que tú no tienes que tomar venganza, porque al final, si él considera necesario, la venganza la tomará él. Mientras tanto, tu corazón tiene que estar en paz y no estar agobiado por decir, ¿y cómo me voy a vengar? ¿Y cómo voy a hacer que me paguen este mal que me han hecho? Salmos 34:18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si tu corazón tiene una herida, entrégala al Señor. Si tienes un resentimiento, si no puedes perdonar lo que alguien te hizo, tienes que saber que Jehová está cercano al corazón de las personas quebrantadas y salva a los contritos de espíritu, a los tristes de espíritu. Está ahí para consolarte, está ahí para sanar tu corazón. Solo tienes que dejarlo entrar. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me han ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Me ha enviado, dice Jesús, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. No solo eres cautivo cuando estás encarcelado. Cuando un día llegues a perdonar, en realidad el bien no se lo estás haciendo a la persona que vas a perdonar, porque es posible que esa persona primero nunca se arrepienta de lo que te hizo, es posible que ni siquiera tenga conciencia de que te hizo un daño, de repente nunca se dio cuenta que te dijo algo que te hirió en el alma, pero Jesús está para sanar. Cuando decides perdonar, esa persona mm, mm, de repente ni se dio cuenta. Hace un par de semanas me contaba eh, una persona con la que trabajo que un familiar, una familiar suya, tenía un resentimiento con alguien que había enamorado hace, creo, 30 años, ¿no? Y me cuenta que esta familiar suya se encontró por casualidad con este señor, ya era un señor en la calle, ¿no? Y, y le dice, Juanito, digamos, ¿no? Juanito, te perdono, le dice, ¿no? Y Juanito pone una cara
una cara de ¿qué le pasa a esta señora? Creo que le está faltando un tornillo, porque Juanito ni siquiera se ha debido dar cuenta de lo terrible que para esta persona fue terminar o quién sabe el modo en que le terminó. Para él fue normal y para la otra persona fue lo peor que le ocurrió en la vida y esta persona estuvo rumiando este resentimiento durante mucho tiempo y bueno, lo soltó ese momento, ¿no? Y gracias a Dios lo soltó y quien se benefició fue ella, porque la otra persona ni idea tenía de que le había hecho semejante daño. Entonces, perdonar no le hace bien al otro, sino nos hace bien a nosotros. Y igual que amar, perdonar es una decisión, no es un sentimiento. Yo creo que nadie, imagínense, que se llama a alguien lo más horrible que ya sea un jovencito o una jovencita que hayan sido violados, por ejemplo, ¿tendrá el sentimiento de perdonar en algún momento? Yo creo que no, pero el tema es decidir perdonar, igual que en el amor. Va a haber momentos difíciles en los que uno no quiere ni ver a esa persona, pero ¿quiénes llegarán a la meta? Los que decidan amar, los que decidan continuar. Y en el perdón es lo mismo. Mateo 11:28, venid todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dejemos esa carga del resentimiento, del odio, esas heridas, dejémoslas en el Señor, y Él las irá curando poco a poco. No como una varita mágica, no, sino a través de su palabra. La palabra, ¿cuántas veces dice esto? Traed tu carga y llevad mi yugo que es liviano. O dice que no nos aflijamos más allá de los problemas, que Él siempre nos estará cuidando. Eh, ¿Cuántas veces hay versículos como eh, haz el bien, aunque no hayan resultados, lo estoy parafraseando, porque tarde o temprano al que hace bien tendrá su premio. Y la palabra de Dios es la que pone esas cosas en nuestro corazón, esos versículos en nuestro corazón para poder ir sanando nuestros corazones. Primera Pedro 5:7, Reina Valera, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Si tenemos esa tristeza, esa ansiedad en nuestro corazón, el único que puede absorber todo lo que hemos sufrido, todo lo que la gente nos ha lastimado, es Jesús. Y bueno, esta vez no estamos hablando de las personas que nosotros hemos lastimado, que obviamente como, como esta historia de esta dama que tenía 20 años ahí, el resentimiento de lo que le había terminado a este señor Juanito, que le hemos llamado Juanito. Entonces, no estamos hablando en esta ocasión del daño que hemos hecho. Seguramente habrá mucha gente que tendrá que perdonarnos también el daño que le hemos hecho. Ojalá que esas personas entiendan que el momento que nos perdonen, ellos se van a liberar, van a dejar el cautiverio de ese sentimiento negativo. Efesios 2:18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Porque por medio de él, ¿quién es él? Jesús. Gracias a Jesús tenemos entrada al Padre. Y gracias a Jesús es que se pueden sanar las heridas de nuestro corazón. Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Además de liberar nuestro corazón de las heridas que nos agobian, si perdonamos, también nos hacemos merecedores de que Jesús nos perdone nuestros pecados. ¿Cómo podemos pedir perdón si no perdonamos? Efesios 4:31 al 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia.
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Entonces dejemos que cuando no perdonamos a alguien, ¿qué es lo que sucede? Nos volvemos amargos, nos volvemos enojones, seguramente arrancamos en ira por pequeñas cosas, porque por, tal vez alguien nos dice algo que ni siquiera es totalmente ofensivo, pero si nuestro corazón está herido, si no se lo hemos entregado a Dios, pues quién sabe, para una pequeña cosa que ni siquiera se puede considerar una ofensa, tendremos una reacción desmedida. Hechos 7:60. Y puesto de rodillas, clamó a gran Dios, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, murió. Esto estamos hablando de Bernabé, mm, el primer mártir de la iglesia. Por predicar la palabra de Dios lo apedrearon, pero era increíble cómo su corazón estaba lleno de Cristo, que en su último suspiro, al igual que hizo Jesús, le dice a Dios, le pide a Dios por sus apedreadores, le pide a Dios por la gente que lo estaba matando. ¿Será cómo llegará nuestro corazón a tener esa capacidad de perdón? Pues el único modo que tendrá es a través de la comunión con Cristo, porque cuando tenemos una comunión con Cristo, nuestro carácter se va asemejando al de Cristo. Obviamente, es una meta muy alta, que es difícil de alcanzar ser igual que Cristo, porque muchas veces no podemos morir a nuestra naturaleza humana, ¿no? Cuando estamos haciendo una cola y alguien se adelanta, ¿qué es lo que decimos? Renegamos, ¿no? ¡Qué barbaridad, qué injusto! Le empezamos a gritar, vaya a la cola, no sea sinvergüenza. Y si bien no quiere decir que el ser cristiano sea aplaudir las cosas malas que hacen otras personas, pero ser cristiano significa no reaccionar con enojo, con resentimiento, y poder decir como este apóstol, Señor, no saben lo que hacen. Y nuestro corazón estará libre de todos esos sentimientos negativos. Bueno, hacemos el resumen de lo que hemos visto el día de hoy, y hemos visto que muchas veces las personas que amamos nos hieren, y que tenemos que aprender a perdonar, que las heridas más grandes que tengamos no permitirán que crezcamos espiritualmente, que nuestra relación con Jesús sea cada vez más intensa si no dejamos atrás eso. ¿Y a quién tenemos que entregar eso? A Jesús. Entrega este resentimiento, este sentimiento negativo. ¿Y qué tienes que decirme, Jesús, ante eso? Es agarrar la palabra de Dios. Él sana lo que nadie puede sanar. Si sientes odio por alguien, la única persona, porque tal vez de verdad te ha hecho algo terrible, el único que puede sanar a ese corazón es Jesús. Para que sane Jesús nuestro corazón, debemos decidir ir a Dios y perdonar, tomar la decisión. Ya hemos dicho, no es un sentimiento, posiblemente nunca sintamos eso. Es decidir entregar esa carga a Dios, ir a Dios, y Él sanará nuestro corazón. Y como siempre, hacemos un llamado a todas las personas que tienen heridas no curadas en su corazón, y que se nota inclusive en cómo expresa los gestos de su cara, en cómo reaccionas, en cómo reaccionamos. Entiendo ahora y he entendido en algún tiempo que son heridas no curadas, mi modo de reaccionar en algunas situaciones. Y el único que podrá curar eso es Jesús.
Hago un llamado para todos los que tenemos esas heridas, Señor, que las identifiquemos y que las entreguemos a nuestro Señor Jesús. Pero también hacemos un llamado para que si no has entregado tu vida a Cristo, si no sabes, si no estás seguro, si eres salvo, si vas a ir a disfrutar del paraíso al lado de nuestro Señor Jesucristo, que hagas estas dos cosas, porque solo son dos cosas las que te permiten ser salvo, y es hacer lo que hizo el ladrón arrepentido que fue crucificado al lado del Señor Jesús, y es arrepentirte de tus pecados, reconocer que eres un pecador y que por ti mismo no puedes alcanzar el cielo. Y lo segundo es reconocer a Jesús como tu único Salvador. Eso hizo el ladrón arrepentido y le dijo, Señor, por favor acuérdate de mí cuando estés sentado en tu trono. Jesús, cuando el ladrón le dijo eso, no tardó ni un segundo en decirle, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces la fórmula es sencilla, arrepentirse de nuestros pecados y decirle, Señor Jesús, te reconozco como mi Salvador y te pido que el momento que decidas que yo deje este mundo, te acuerdes de mí para llevarme a tu presencia. Y bueno, aprovechamos para, si estás viendo por primera vez este video, a que te unas a una de nuestras células. Pertenecemos a la Iglesia Alcanzando las Naciones. Somos cristianos evangélicos y te invitamos a que te hagas parte de esta célula, mandando un mensajito, mandando tu teléfono para compartir todas las semanas la palabra de Dios. Y te dejamos un link para que mandes tus datos. Ahí está el link. Si mandas ese link, se tomarán tus datos y nos contactaremos contigo para que seas parte de esta gran familia en la que la mayor alegría de nuestras vidas es vivir agarrados de la mano de Cristo. No nos hace perfectos, pero al vivir agarrados de la mano de Cristo también vivimos tranquilos y con el gozo de que pase lo que pase en nuestra vida aquí, estaremos compartiendo una eternidad dichosa al lado de nuestro Dios. Hasta la siguiente semana.